La transparencia por el profesorado, tema 1 del contenido empírico, percepción de grupos. La activación automática de estereotipos, el modelo de disociación. Tiene 3 premisas. La primera, el conocimiento de los estereotipos es compartido por todos los integrantes de una misma cultura. Segundo, la activación del estereotipo es un proceso que se sitúa fuera del control consciente de los individuos. Y tercero, nuestras creencias y opiniones personales no tienen por qué ser congruentes con el estereotipo cultural. El estereotipo cultural, la dimensión consensuada de las creencias intergrupales, se encuentra disociados de las creencias personales para aquellas personas que son igualitarias. Tienen 2 consecuencias. La primera es que las creencias personales son más recientes que los estereotipos culturales, que son el resultado de un proceso de socialización durante la infancia. Y segundo, los estereotipos culturales tendrán una historia más larga de activaciones en la vida del individuo, ya que se han adquirido antes, por lo que tendrán una mayor accesibilidad que las creencias personales. Estudio 1. Enumerar los rasgos del estereotipo cultural de los afroamericanos, enfatizando que no debían expresar su opinión, sino que lo que la mayoría de las personas en su país piensan sobre este grupo social, que es el estereotipo cultural. Independientemente del nivel de prejuicio, todos los participantes conocían el mismo estereotipo cultural. Estudio 2. Preactivación subliminal con los rasgos estereotípicos obtenidos en el estudio previo. Los participantes leían un párrafo en el que se le describía de forma ambigua a una persona sin especificar su raza, para evaluar lo hostil que le parecía. Se percibía a las personas más hostiles si se activaba el estereotipo, sin relación con el nivel de prejuicio. Y estudio 3. Un cuestionario acerca de lo que la gente opina sobre los afroamericanos. Cuestionario de creencias personales sobre los afroamericanos. El prejuicio se relacionó con la respuesta de los participantes. Activación de categoría contra activación de estereotipos. Gilbert y Gibson en 1991, la identificación de la categoría no implica activación de estereotipos. Smith, 1998, las representaciones mentales igualitarios y prejuiciosos pueden ser las mismas en términos del contenido, al menos a nivel de conocimiento. La diferencia en fuerza de la conexión entre conceptos puede tener efectos diferentes. Proceso de categorización. Acceso al conjunto de nodos, etiquetas, conductas, emociones y rasgos que representan al grupo. Las categorizaremos, clasificaremos automáticamente en torno a unas pocas dimensiones como el sexo, la raza o la edad. Proceso de estereotipia. La atribución de rasgos estereotípicos como resultado de la categorización pueden ser dependientes tanto de variables situacionales como de factores internos al individuo. La asociación repetida, automática o controlada influye en el peso de la conexión entre rasgos estereotípicos de un grupo y la categoría que lo designa. Lepore y Brown en 1998 asumen que los estereotipos son activados automáticamente tras la percepción de los miembros de otros grupos. Esta representación mental de los grupos sociales puede ser definida como una red asociativa de nodos interconectados, pero diferencian entre los rasgos estereotípicos, que se corresponden con cada uno de los nodos que están conectados a la categoría. Se corresponden con las características o rasgos que se asocian a una categoría social determinada y la definen diferenciándola de otras categorías. Categorías. Se compone por todos aquellos nodos, rasgos, emociones y conductas y sus conexiones con las etiquetas que designan a un grupo. La categoría hace referencia al contenido del esquema estereotípico, pero también a los pesos de conexión resultantes del uso y de su aplicación a los miembros del grupo, ya sea de forma automática o controlada. Primero, cuando se preactiva el contenido del estereotipo, la activación de todo el esquema estereotípico culturalmente compartido. La activación no es consecuencia de la categorización previa, sino de los juicios estereotípicos que se atribuyen a un grupo y que son socialmente compartidos. Individuos igualitarios y prejuiciosos realizan las mismas evaluaciones. Y segundo, cuando se preactivan las categorías o las etiquetas que designan al grupo, la activación es consecuencia del proceso de categorización previa a nivel individual.
La activación de los rasgos del estereotipo dependerán de la historia personal de activación e inhibición de estos rasgos. Individuos igualitarios y prejuiciosos aquí mostrarán divergencias en la evaluación. Estudio 1. Enumerar los rasgos de estereotipo cultural de los afrocaribeños en el Reino Unido, enfatizando que no debían expresar su opinión, sino lo que la mayoría de las personas en su país piensan sobre este grupo social, lo que es el estereotipo cultural. Independientemente del nivel de prejuicio, todos los participantes conocían el mismo estereotipo cultural. Estudio 2. Preactivación subliminal de etiqueta negros, afrocaribeños, indios occidentales, afro, y otras características neutras como rap, reggae o Notting Hill. Evaluaban a una persona sin especificar su etnia. Las personas igualitarias aumentaron los rasgos positivos, las personas prejuiciosas aumentaron lo negativo. O sea, las igualitarias aumentan lo positivo y las prejuiciosas los negativos. Estudio 3. Preactivación subliminal con los rasgos estereotípicos sostenidos en el estudio 1. Evaluaban a una persona sin especificar su etnia. No existieron diferencias entre altos y bajos en prejuicios de la percepción de la persona descrita. Factores que pueden influir en la facilitación de los efectos de la estereotipia vinculada a una categoría. Primero, la activación del estereotipo cultural afecta por igual a todos los individuos pertenecientes a una misma cultura. Estudio 3. Que disponen del mismo conocimiento del estereotipo cultural del grupo Estudio 1. Segundo, existe cierta flexibilidad en el proceso de estereotipa, ya que se encuentran diferentes cuando la categoría es preactivada y no el contenido de estereotipo Estudio 2. A pesar de que el conocimiento del estereotipo cultural sea el mismo en toda la población, la fuerza de la conexión entre los nodos que componen la representación mental es distinta para aquellas personas igualitarias y prejuiciosas. Las diferencias se van a encontrar en los pesos de conexión que los individuos establecen entre etiquetas que definen el grupo y sus rasgos estereotípicos asociados. Prototipicidad a la persona estímulo. A nivel automático, la activación del estereotipo solo se produce con miembros muy prototípicos de la categoría. Y a nivel controlado, los participantes incluían en la misma categoría negro las caras de tez muy oscura y a los mulatos, menos prototípicos de la categoría. Motivaciones del perceptor. Cuando los participantes recibían un elogio por parte de un médico afroamericano, activaban los rasgos positivos del estereotípico de médico. Si no recibían el elogio, no mostraron la activación de estereotipo positivo de médico. Amenaza a la propia imagen. Activamos los estereotipos negativos. Amenazas crónicas a la propia identidad. Amenazas crónicas a la propia identidad grupal se constituirán en elementos facilitadores de la activación. La teoría ideomotora. Los esquemas estereotípicos, ya sean autoestereotipos como estereotipos, van a mostrar sus efectos no solo en los procesos de percepción y evaluación de los miembros de grupos sociales, sino también en la conducta observable. Bartsch y Coles, 1996, demuestran cómo la activación de estereotipos promueve cambios en conductas motoras. Activación de estereotipos, procedimiento de frases desordenadas. Resultado, asimilación conductual al estereotipo. Los estudiantes mostraron una marcha al caminar significativamente más lenta que aquellos participantes de la condición de control. Activar el estereotipo de profesor o el rasgo inteligente implicó un mayor número de respuestas correctas en preguntas de conocimiento general. Activar el estereotipo de hooligan o el rasgo estúpido mostraron una peor ejecución en este tipo de pruebas cognitivas. Y Bartsch, en 2001, proponen que el efecto de la activación de esquemas estereotípicos sobre cambios conductuales va a producirse en una secuencia de pasos de activación, que sería activación de la categoría, conjunto de rasgos asociados, representaciones conductuales, programas motores y la conducta manifiesta.
Werler y Petit 2001, el 80% de los estudios sobre autoestereotipos se encuentran efectos de asimilación de conducta. Los efectos de activación de los autoestereotipos inciden de forma mucho más contundente que el caso de la activación de estereotipos de otros grupos. La activación posee dos significados para los miembros del grupo: el efecto general, que se produce en toda la población, más el efecto añadido de la autocategorización como miembro del grupo. Es autorrelevante para el individuo. El efecto se puede producir a través de dos rutas, una directa y otra indirecta. La activación directa implicará la activación de todo el contenido estereotípico en la memoria. Y la activación indirecta implica que un primer paso se active la categoría social a la que pertenece el miembro del exogrupo. Y en segundo lugar se active el contenido del esquema estereotípico. O sea, ruta directa en todos los individuos, modelo de disociación. Y la ruta indirecta solo en los individuos prejuiciosos y la activación de categoría. Activación de etiquetas que designan al grupo de mayores viejo contra mayor en dos condiciones experimentales. Se esperaba que las etiquetas negativas promoviesen efectos de asimilación conductual a través de la ruta directa de activación. El efecto de asimilación conductual era más potente en el caso de individuos del endogrupo, que son las personas mayores, que con miembros del exogrupo, personas jóvenes. Eso se debe a que la etiqueta negativa y el estereotipo que activa autorrelevante. Cuando un grupo se le percibe como menos humano que otro. La deshumanización se constituye en la negación de la creencia en una humanidad común, que puede ser abierta o sutil, y va a impulsar el odio o la indiferencia de manera personal o colectiva y organizada. Diferentes perspectivas y modelos. Primero, la deshumanización como justificación de la violencia colectiva. Segundo, la deshumanización como exclusión moral. Tercero, la deshumanización como infrahumanización. Y tercero, el modelo dual de deshumanización. Deshumanización como justificación de la violencia colectiva. La percepción de los miembros del grupo víctimas de violencia debida a las restricciones normativas de los perpetradores sobre el comportamiento violento que finalmente lleva a los crímenes de masas. Primero, obediencia y autoridad. Exime a los individuos de asumir la responsabilidad de sus actos. Segundo, rutinización. Las agresiones en los exogrupos se convierten en un acto administrativo. Y tercero, deshumanización. Negación de que los miembros del exogrupo poseen características típicas del ser humano. Cuando se consigue negar esto, las víctimas se convierten en una masa despersonalizada que carece de la capacidad de suscitar compasión entre sus verdugos. La deshumanización como exclusión moral. Opoto, 1990, propone que el proceso de deshumanización es una forma de exclusión moral donde las personas se sitúan fuera de los límites donde los individuos aplican valores morales, reglas y consideraciones de justicia. La deshumanización no sería la negación de los atributos específicos, sino el resultado de procesos de categorización del que se va a excluir a individuos y grupos fuera de la comunidad moral. Bandura, en 1999, la deshumanización permite la liberación de las autosanciones morales del agresor. La deshumanización hace que el otro parezca menos digno moralmente y hace que el yo esté menos sujeto y la preocupación empática que de otro modo podría impedir el comportamiento agresivo. La deshumanización como infrahumanización. La infrahumanización es el proceso por el cual se percibe a los miembros de esos grupos con menos características que definen al ser humano, como el lenguaje, la inteligencia o las emociones secundarias, sentimientos. Se atribuyen diferencialmente menos emociones secundarias a los exogrupos y que esta atribución no dependerá de la valencia positiva o negativa de las mismas, sino de la distinción entre aquellas que son típicamente humanas y aquellas que no lo son.
Este fenómeno es más general de lo que proponían las perspectivas previas y se va a producir en ausencia de conflicto y de forma sutil. Descansa en una motivación dual, favorecer al endogrupo, más denigrar al exogrupo igual a infrahumanización. La deshumanización como infrahumanización. Primero, el estatus de los grupos y el conflicto intergrupal no son necesarios para que se produzca el proceso. Grupos de alto y bajo estatus atribuyen un mayor número de sentimientos positivos y negativos a su propio grupo. 2. La identificación con el grupo se constituye en condiciones necesarias, aunque no suficiente para que se produzca. La identificación son categorías sin sentido, produce favoritismo endogrupal, pero no infrahumanización. La inclusión en grupos con significado para el individuo sí produce infrahumanización. Tercero, la infrahumanización es resultado del proceso de categorización social, es decir, un proceso arriba-abajo que ocurre a nivel grupal y no será cuestión de relaciones interpersonales. Cuarto, que un grupo nos resulte familiar o no, no afecta al proceso de infrahumanización. Es más, las personas atribuyen más sentimientos al endogrupo que a sí mismos. Y no existe otro objeto más familiar para un individuo que el yo. Modelo dual, deshumanización. La deshumanización de los exogrupos pueden producirse no solo en cualidades exclusivamente humanas, sino también en rasgos que son típicos de nuestra especie, pero que compartimos con otras especies animales. Existen dos dimensiones a través de las cuales se puede deshumanizar. Primero, por rasgos exclusivamente humanos, únicos en nuestra especie y que nos distinguen de los animales, como el refinamiento, el civismo, la moralidad o una cognición superior. Y segundo, rasgos que son típicos de la naturaleza humana, emocionalidad, agencia, cordialidad y flexibilidad cognitiva. El modelo dual de deshumanización animalista. En este tipo de deshumanización a las personas se las compara con animales y se las considera infantiles, inmaduras, irracionales, atrasadas o toscas. Deshumanización mecanicista. Deshumanizar en esta dimensión conlleva considerar a los miembros de los exogrupos como objetos o máquinas, robots, y se les considera rígidos, inertes, fríos y carentes de emoción. Metadeshumanización y autodeshumanización. Metadeshumanización es un proceso metacognitivo, percepción de que mi grupo es considerado menos humano, ya que el resto de los grupos le niegan su humanidad. Y autodeshumanización cuando un individuo se siente deshumanizado por los demás, interiorizando esta perspectiva en su autoconcepto. Es la internalización de la metadeshumanización. Madre mía. Primero, la enfermedad hace que otras personas parezcan menos similares al ser humano promedio. Un importante cuerpo de investigación demuestra que las personas son más propensas a deshumanizar a aquellos que parecen diferentes, como por ejemplo las personas con enfermedad mental. 2. Etiquetar a una persona por su enfermedad como esquizofrénica en lugar de una persona con esquizofrenia. Aumenta la deshumanización porque tal etiqueta implica que la persona se ha convertido en la enfermedad. Tercero, la asimetría de poder. La enfermedad es inherentemente un estado en el que uno ha percibido algo de poder y control sobre su vida. Lammers y Stapper 2011 situaron a los estudiantes de medicina en un rol de poder cirujano o sin poder médico. O sea, situaron a los estudiantes de medicina en un rol de poder sería cirujano o sin poder médico residente. Los estudiantes en la condición de alto poder, o sea, los cirujanos, prescribieron tratamientos físicamente más dolorosos y describieron a los pacientes en términos más deshumanizados, por ejemplo, fríos, carentes de profundidad y sensibilidad. Fotense y Cole 2021, en un estudio con personas con trastorno grave por consumo de alcohol, primero, la metadeshumanización se relacionaba con distintos factores clínicos involucrados en el mantenimiento de la enfermedad, depresión, ansiedad y baja autoeficacia para negarse a beber. Segundo,
La metadeshumanización predijo la autodeshumanización. Y tercero, los efectos negativos de percibir que los demás le consideraban menos humanos afectaba al incremento de síntomas depresivos y de ansiedad. Y lo más importante, a la reducción de la autoeficacia para no consumir alcohol cuando se asimila en el autoconcepto. Factores permanentes. Primero, la orientación a la dominancia social. Ven al mundo como un lugar extremadamente competitivo donde lo que es que los grupos poderosos... Repito porque me han entrado una llamada y no sé si ha entrado. Digo, factores permanentes. Primero, orientación a la dominancia social. Ven el mundo como un lugar extremadamente competitivo donde lo que es que los grupos poderosos dominen a los grupos más débiles. 2. Autoritarismo de derechas. Perciben el mundo social que es inherentemente peligroso y que mantener la seguridad requiere defender el orden y la tradición de la sociedad. Y tercero, la empatía. Las personas con una alta dominancia social y autoritarismo de derechas tienen dificultades en tomar la perspectiva o empatizar con miembros de esos grupos. Consecuentemente, estas personas promueven un menor apoyo a las políticas de reparación, como la activación afirmativa hacia los exogrupos. Y último, el poder. Las personas en una interacción con menos poder que otras se percibían a sí mismos como menos humanos. Comienzan un proceso de autodeshumanización. Factores episódicos. Primero, la exposición a epítetos homófobos, etiquetas negativas, aumentó la deshumanización de los hombres que prefieren tener sexo con otros hombres. Segundo, la percepción de que los demás tienen principalmente funciones instrumentales para nosotros. Los pacientes ven a los médicos como vasos vacíos, sin emociones, debido a su importancia funcional para su salud. Tercero, las personas deshumanizan a sus compañeros de trabajo cuando se considera que estos compañeros tienen importancia funcional para el logro de metas personales. Ver a alguien esencialmente como un medio para conseguir un fin produce una reducción en la percepción de su humanidad. Cuarto, si los individuos anticipan un agotamiento emocional cuando tienen que ayudar a otros. Las enfermeras deshumanizan a los pacientes como estrategia de afrontamiento del estrés laboral. Deshumanización defensiva. Factores que promueven la deshumanización del exogrupo. Primero, la similitud percibida. Israelíes humanizan a los palestinos, pero si los palestinos muestran reacciones emocionales similares ante eventos polémicos o controvertidos, o si se les informa de que los israelíes han ayudado a los palestinos en el pasado. Segundo, conexión social. Varones heterosexuales humanizan más a hombres con otra orientación sexual si tenían un mayor contacto con ellos a través de redes sociales. Grupos de inmigrantes que buscaban la asimilación con su nación de acogida deshumanizaban menos a sus ciudadanos, pero no sucede cuando los inmigrantes utilizan la separación como estrategia de aculturación. Dinámica de las relaciones entre competencia y la cordialidad. Efecto de compensación. Tendencia a diferenciar dentro de un contexto comparativo entre las dos dimensiones fundamentales del juicio social, competencia y cordialidad. Cuando se comparan dos grupos, el que es juzgado más positivamente es una dimensión también en juzgado más negativamente en otra dimensión. Servit y Cole 2005 evaluaron las dimensiones estereotípicas de competencia y cordialidad referidas a dos grupos que se diferencian claramente en estatus, franceses y belgas. Hipótesis de que los ciudadanos de estos dos países evaluarían a, primero, los franceses más altos que a los belgas en términos de competencia y segundo, los belgas se les percibiese como más cordiales que a los franceses. Dinámica de las relaciones entre competencia y la cordialidad. Judy Cole 2005 emplearon dos grupos ficticios, azules y verdes. Un grupo se presentaba como alto en competencia y el otro como bajo en competencia. No se manipuló la dimensión de cordialidad. Si el efecto de la compensación se produce, deberían observarse cambios en esta dimensión. Grupo con baja competencia percibió con alta cordialidad y grupo con alta competencia percibido con alta cordialidad.
Condiciones que facilitan que aparezca el efecto de compensación. Primero, este efecto solo se produce para las dos dimensiones fundamentales de la percepción social, cordialidad y competencia, y no para ningún otro par de dimensiones como por ejemplo la salubridad percibida. 2. El contexto comparativo es un factor facilitador para que surja el efecto de compensación. Va a depender del isogrupo con que se comparen. Tercero, a mayor diferencia de estatus entre grupos, se producirá un mayor efecto de compensación. Cuarto, es necesaria una visión cooperativa del contexto intergrupal para que se produzca el efecto de la compensación. En caso contrario, emergerá el sesgo intergrupal. Quinto, los miembros de los grupos deberán considerar legítimas las diferencias del estatus entre grupos. En este sentido, los grupos de alto estatus poseerán una alta competencia, los grupos de bajo estatus se les permitirá definirse con una alta cordialidad. Implica que los grupos de bajo estatus cooperan con la jerarquía, justificando el sistema de desigualdad y al mismo tiempo no siendo útiles para las metas del cambio social.